El 6 de noviembre de 2011, el pequeño Sky Laicha Metalwala, nacido el 6 de septiembre de 2009, desapareció en Bellevue, Washington, Estados Unidos, en un caso que ha desconcertado a las autoridades desde entonces. Su madre, Julia Biryukova, afirmó que esa mañana, mientras llevaba a Sky, que estaba enfermo, y a su hermana mayor al hospital, su coche se quedó sin gasolina. Según su relato, dejó a Sky en el automóvil mientras iba en busca de ayuda. Cuando regresó, afirmó que Sky ya no estaba. Esta versión generó rápidamente dudas entre la policía, ya que el vehículo tenía suficiente gasolina y estaba en perfecto estado de funcionamiento. Las autoridades sospecharon de la veracidad de la historia de Biryukova por varias razones. Además del combustible, señalaron que el incidente narrado por Julia compartía similitudes con un episodio de la serie La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, transmitido en la zona la noche anterior a la desaparición de Sky. Por otro lado, poco antes del incidente, Julia había rechazado un acuerdo de custodia mediada que cerraba el proceso de divorcio contencioso con Solomon Metalwala, padre de Sky, quien ha sido un colaborador activo en la investigación y cree que la desaparición de su hijo está relacionada con el conflicto de custodia. Julia no ha cooperado plenamente con la policía, aunque sostiene no tener más información sobre el paradero de Sky que su exesposo. A pesar de las acusaciones previas de negligencia hacia el menor, la policía ha optado por no presentar cargos contra ella por abandono infantil, prefiriendo mantener abiertas todas las líneas de investigación. Esta decisión estratégica les permitiría actuar si en algún momento obtuvieran pruebas más concluyentes sobre el paradero de Sky. Sky Metalwala nació en el seno de una familia de inmigrantes. Su padre, Solomon, es originario de Pakistán, mientras que su madre, Julia, nació en Ucrania, cuando aún formaba parte de la Unión Soviética. Julia contó que, durante su infancia, fue sometida a tratamientos de electroshock en hospitales psiquiátricos como castigo y recibió frecuentes golpizas de sus padres, lo que afectó gravemente su autoestima. Julia emigró a los Estados Unidos cuando era una adolescente y conoció a Solomon en 1997, cuando tenía 15 años y estudiaba en la escuela secundaria en Bellevue, Washington. Comenzaron a salir poco después de conocerse en una fiesta. Julia comenzó a trabajar en el restaurante de la familia de Solomon en Seattle. A lo largo de su relación, ambos disfrutaban de trabajar y compartir tiempo libre juntos, aunque también comenzaron a tener fricciones. En una ocasión, la policía fue llamada tras una fuerte discusión entre ambos en una gasolinera. Julia, en sesiones con un psicólogo, mencionó que Solomon era muy controlador, lo que la llevó a depender emocionalmente de él. En 2003, se casaron en una ceremonia en la cocina de la madre de Solomon, supuestamente bajo la presión de su familia, quienes le hicieron creer que Solomon enfrentaba una inminente deportación. En los años siguientes, la pareja enfrentó problemas económicos, en parte por la gran recesión y la competencia de un nuevo negocio que afectó el restaurante familiar. Su hija Meil nació en 2007, y Sky, 2 años después. Los problemas financieros continuaron, y la familia fue obligada a mudarse de una casa en Kirkland a una más pequeña en Bellevue. En ese momento, Solomon afirmó que Julia empezó a mostrar signos de problemas psicológicos, desarrollando obsesiones con la limpieza que afectaban su convivencia. Ambos fueron arrestados en 2009 tras dejar a Sky, entonces un bebé, solo en un coche durante casi una hora en un estacionamiento. Este incidente y otros problemas en la relación deterioraron aún más su matrimonio. En 2010, Julia fue hospitalizada 3 veces por problemas de salud mental. Fue diagnosticada con un trastorno obsesivo-compulsivo severo. Ese mismo año, Solomon solicitó el divorcio. Durante el proceso, Julia alegó abuso físico por parte de Solomon, afirmando temer por su vida. Solomon, por su parte, declaró que Julia estaba mentalmente inestable, incapaz de cuidar de sus hijos adecuadamente debido a su trastorno. El Servicio de Protección Infantil investigó un caso en el que Solomon fue acusado de herir a su hija, aunque la acusación fue desestimada. En septiembre de 2010, el tribunal otorgó a Julia la custodia completa de ambos niños. Solomon, a pesar de no tener derechos de visita, continuó luchando por poder ver a sus hijos y por resolver los asuntos de propiedad compartida. En noviembre de 2011, tras una semana de mediación, lograron un acuerdo por el cual Julia mantendría la custodia y Solomon obtendría derechos plenos de visita. Sin embargo, 3 días después,
Julia decidió anular el acuerdo, alegando que había sido presionada para aceptarlo. El 6 de noviembre de 2011, según Julia, Sky se despertó enfermo en su apartamento en Redmond. Julia, con Sky y su hermana en el coche, se dirigía supuestamente al hospital Howard Lake Medical Center cuando su coche se quedó sin gasolina. Julia dejó a Sky en el coche y caminó hasta una gasolinera cercana, donde llamó a un amigo para que la recogiera, en lugar de comprar gasolina. Al regresar al coche, Sky había desaparecido. Julia llamó a la policía para reportar su desaparición. Las autoridades comenzaron una exhaustiva búsqueda en los alrededores, pero no encontraron rastro del niño. Al revisar el coche, descubrieron que tenía suficiente gasolina y funcionaba correctamente. Además, Julia no llevaba consigo ni su cartera ni su teléfono móvil. Los investigadores pronto empezaron a cuestionar si Sky realmente estaba en el coche ese día, ya que no había testigos que lo hubieran visto en el vehículo, y algunos vecinos no habían visto a Sky durante al menos 2 semanas. A pesar de las dudas, su hermana Mail afirmó que Sky sí estaba en el coche esa mañana. La similitud entre la historia de Julia y un episodio reciente de La Ley y el Orden generó más suspicacias. En dicho episodio, una pareja finge el secuestro de su hijo para encubrir su muerte accidental. Aunque Julia no ha sido formalmente nombrada como sospechosa, la policía ha declarado públicamente que no cree en su versión de los hechos. Con el paso del tiempo, surgieron teorías sobre lo que pudo haber ocurrido con Sky. Una de las más plausibles sugiere que Julia pudo haber entregado al niño a otra persona antes de inventar la historia del coche. Solomon llegó a plantear la posibilidad de que Sky hubiera sido llevado a Ucrania por el padre de Julia, quien los visitó en la primavera de 2011. Sin embargo, no ha surgido evidencia que respalde esta teoría. A lo largo de los años, las autoridades han seguido investigando el caso sin avances significativos. Julia, mientras tanto, se ha mantenido en silencio y no ha cooperado más con las autoridades. En 2015, fue revelado que se había vuelto a casar y había tenido un tercer hijo, pero nuevamente, su comportamiento y la relación con su nuevo esposo generaron preocupaciones en los servicios de protección infantil. Hasta el día de hoy, el paradero de Sky sigue siendo un misterio.